Existen tres maneras, vamos a decirlo así, básicas o manuales en las que podemos realizar el inventario de licor. Entonces vamos primero a pesar esta, que es la botella nueva, y nos da un peso de 1200 gramos. Hola, bienvenidos a Speakeasy Bar, tu canal donde aprendes todo sobre la coctelería y el bar. En la última masterclass que tuvimos hablamos un poco acerca sobre la conversión de medidas, y al final de ese video les preguntamos sobre qué les gustaría que tratara nuestro próximo video y nos dijeron que la mejor opción fue inventario de bebidas o licores, y justamente sobre eso vamos a hablar el día de hoy. Hemos preparado una pequeña masterclass práctica, así que vamos directamente a la computadora y les muestro de qué vamos a hablar. Hablando un poco acerca de inventarios de bebidas en el bar, para iniciar me gustaría mostrarles sobre qué vamos a hablar el día de hoy. Vamos a hablar sobre, primero vamos a definir qué es un inventario, la importancia de tener un buen inventario, con qué periodicidad o cuántas veces yo debo realizar este inventario, y qué tres maneras o más existen para hacer inventario de licores. Y a los que se queden hasta el final del video les voy a dar una pequeña sorpresa, que es una plantilla gratis para hacer su inventario. Y antes de iniciar me gustaría dejarle esta pequeña frase de inspiración del señor Ross Perot, que es un empresario, y él dijo estas palabras: los inventarios pueden ser manejados, pero la gente debe ser dirigida. Un interesante mensaje antes de iniciar para hablar sobre este tema de los inventarios. Primero que nada, la definición de inventario según la Real Academia Española es que es el asiento de los bienes y demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad hecho con orden y precisión. No es más que llevar un conteo físico y preciso de todo lo que tenemos en nuestro bar. Fíjense que allí utilizamos el término hecho con orden y precisión. ¿Por qué es importante tener un buen inventario? Bueno, el inventario nos va a permitir tener un buen control de gastos y ganancias, porque vamos a saber exactamente cuánto se está gastando, qué tan rentable está siendo mis bebidas. Vamos a poder controlar la cantidad de merma, aquellas partes de los insumos que generalmente no se pueden utilizar o es muy difícil darle un segundo o un tercer uso. Por ejemplo, a veces de repente los huesos de alguna proteína, los excedentes o lo que queda, por ejemplo, de un zumo de limón, que ya le dimos de repente hasta un máximo de un segundo, un tercer uso. Debemos conocer qué producto, con esto podemos conocer qué producto está por terminarse, porque si yo tengo un buen inventario y lo tengo bien colocado en mi sistema de control de inventario, el control de inventario me va a decir: mira, ya te está faltando este producto, ya deberías comprarlo. Porque eso es una de las funciones que tienen los controles de inventario. Ahora, ¿cada cuánto yo debo hacer el inventario? ¿Cuándo lo hago? ¿Con qué periodicidad? Bueno, eso va a depender mucho del sitio donde tú te encuentres, pero siempre debería hacerse por lo menos un mínimo mensualmente. Para antes de hacer el cierre de mes, se recomienda hacer un inventario para que tú puedas tener a cotejar bien los números. También se puede hacer quincenal, eso va a depender siempre del flujo que tengas en tu bar. Incluso se puede llegar a hacer semanal o diario, lo que se llama un spot check semanal o diario, inventarios más pequeños, o sea, no estamos hablando del inventario completo de todo el bar, sino ciertos insumos que de repente en algún momento existen pérdidas que no están controladas, incluso existen algún tipo de robos dentro del bar. Tú haciendo esos spot checks semanales, incluso diarios, tú vas a poder saber exactamente qué movimiento está teniendo ese producto, y si está teniendo algún tipo de falla, tú vas a poder detectarla enseguida. Ahora, para poder hacer un buen inventario, hay un dato importante que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar acerca de cuántos tragos o cuántos tragos salen de una botella, y para poder saber eso yo necesito conocer dos cosas muy importantes, que son cuánto trae la botella y cuánto yo voy a servir. Muchas veces se pregunta: mira, pero ¿cuántos tragos me salen de una botella? Pues yo necesito conocer de qué capacidad es la botella y
cuánto yo voy a servir para poder calcular eso. ¿Okay? Pero existen dos estándares que se manejan en el área de la coctelería. Hay un estándar mundial que es de 2 onzas por trago o 60 mililitros, que viene siendo lo mismo. Y hace un tiempo existía el estándar IVA, que es la Asociación Internacional de Bartender, indicaba que el estándar por trago debería ser 1.5 onzas, que son 45 mililitros. Entonces, depende de lo que yo vaya a servir por trago, es que yo puedo saber cuánto va a salir de mi botella. ¿Okay? ¿Cómo hacemos esa cuenta? Pues sencillo. Yo divido lo que trae la botella, la cantidad que trae la botella, entre lo que yo voy a servir. ¿Okay? Si por ejemplo trae 700 mililitros, lo voy a dividir entre lo que yo sirva, que por ejemplo si son 60 mililitros, divido 700 ml entre 60 y voy a saber cuántos tragos salen de esa botella. Pasa lo mismo con si estoy sirviendo una onza y media o si es una botella de 750 mililitros, de 1000 mililitros, yo lo que debo hacer es simplemente dividir y voy a obtener la cantidad de tragos que van a salir. Existen 3 maneras, vamos a decirlo así, básicas o manuales en las que podemos realizar el inventario de licores, pero existen algunos métodos en los que se utilizan lectores de código de barra, se le pega a la botella un código de barra y eso te permite leer la cantidad que tiene el líquido según por dónde esté la botella. También existen algunos dosificadores inteligentes que te permiten controlar qué cantidad de verdad está sirviendo el bartender, si está sirviendo sin jigger. Tú puedes controlar eso y eso envía información directamente a la computadora. De ese tipo de inventarios no vamos a hablar porque creo que la mayoría de nosotros no maneja ese tipo de tecnología para hacer inventario, pero lo que les voy a enseñar son 3 maneras de hacer inventario y ustedes con la que más se sientan cómodos, pues es la que van a manejar. La primera que vamos a ver es el sistema por puntos, que consiste en dividir la botella visualmente en 10 partes iguales y cada parte representa un punto no trago, ya lo vamos a ir viendo cada uno. La segunda manera de hacer inventario es una regla, usar una regla para inventario, que no es más que colocar literalmente una regla física al lado de la botella y según donde esté el líquido, ahí yo voy a obtener la cantidad de onzas o mililitros que tiene la botella. Y también existe otra que es el proceso más, vamos a decirlo así, más preciso, que es utilizar una balanza o un peso para pesar tanto la botella como el líquido y obtener exactamente por peso qué cantidad de onzas o mililitros hay en la botella. Entonces vamos a ver el primero, que es inventario por puntos, ¿okay? Que de hecho es uno de los que más se utiliza hoy en día por sus algunas características que tiene el inventario por puntos. Entonces, como ustedes ven allí en la gráfica, consiste en dividir en 10 partes iguales la botella, tomando en cuenta que la botella cerrada son 10 puntos y la mitad son 5. Entonces, como ustedes ven allí, esa botella de Black Label que tenemos, la dividimos visualmente en 10 partes iguales, ¿okay? Y por eso se dice que son 10 puntos y depende, fíjense que es totalmente visual, no es que hay que rayar la botella ni nada de eso. La dividimos visualmente en 10 partes iguales y según aproximadamente esté el líquido en alguna de esas partes, yo voy a decir si tiene 2, 3, 4, 5, 8 o 10 puntos. ¿Okay? Si la botella está cerrada, siempre son 10 puntos. Y mucho cuidado con esto porque no es lo mismo la cantidad de tragos que salen que los puntos que yo estoy utilizando. ¿Okay? No es lo mismo. De hecho, entre sus contras está que el puntaje es muy subjetivo, ya que lo que para mí puede ser 5, para otro puede ser 4, 4.5. Varía mucho según la forma de la botella. Obviamente hay botellas que son un poco más anchas, hay unas que son más delgadas, algunas son cuadradas, entonces eso va a variar mucho. Y también, bueno, como casi todas se dificulta con botellas oscuras, como por ejemplo la botella de Hendrix, Baileys, por ejemplo, que son botellas muy oscuras, se complica un poco para dividirla y requiere experiencia previa. Generalmente pasa así, si no estás acostumbrado a trabajar con el sistema de puntos, se te va a complicar un poco más. ¿Y cuáles son los pros que tiene este sistema de inventario? Bueno, es un proceso más rápido, obviamente, cuando ya tú tienes la experiencia previa y es compatible con la mayoría de sistemas de inventarios. ¿Okay? La mayoría de sistemas de inventario te manejan ya fracciones. Un tip o un hack es que, no sé si se han fijado, a veces algunos bartenders cuando están haciendo inventario voltean la botella y ponen la botella boca abajo, y esto es para que yo puedo calcular de una mejor manera lo que es, o sea, lo que me he consumido, porque al yo inclinar obviamente el líquido va hacia abajo y como el fondo de la botella siempre es plano, me permite a mí calcular mejor lo que queda desde el líquido hasta el fondo de la botella.
Entonces se me hace un poco más fácil calcular la cantidad de puntos. El siguiente método que vamos a ver es utilizando la regla para inventario. Ustedes la ven allí, de hecho se las estoy colocando en las imágenes. Literalmente es una regla que se coloca al lado de la botella y tiene incluso la forma de la botella. Consiste entonces en utilizar una regla o regleta que se adapta a la forma de cada botella y permite saber la cantidad de onzas y mililitros que hay en una botella abierta, porque obviamente si está cerrada va a ser siempre la misma cantidad. ¿Cuáles son los pros y los contras? Pues los pros es que es preciso y rápido. Los contras es que necesitas una regleta para cada botella, porque según la forma que tenga cada botella, obviamente necesitas una regla para cada una de ellas. Vamos a seguir con la tercera opción, la inventario por peso. Bueno, consiste simplemente en pesar la botella, pesar la botella vacía, pesar la botella con líquido, y ya con eso yo puedo obtener la cantidad de líquido que yo tengo allí. ¿Okay? Es importante para hacer esto saber el peso de la botella vacía y entender que no todos los licores pesan lo mismo. ¿Okay? Este procedimiento es uno de los mejores, uno de los más precisos. Es importante saber que no es igual para todas las botellas ni para todos los líquidos. ¿Okay? Recuérdense que mientras más dulce sea el alcohol, pues mayor va a ser su peso, y mientras más seco sea, pues va a ser más liviano. Entonces no va a ser lo mismo, por ejemplo, un vermú seco que un vermú dulce. Aunque la botella sea la misma, el peso de ambos no va a ser el mismo. ¿Okay? ¿Cuáles son los pros del inventario por peso? Es uno de los métodos más precisos, será rápido luego de tener los valores estándar por botella. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que definir un estándar, que ya lo vamos a ver más adelante en la plantilla que les voy a dar. Necesitas primero definir un estándar por cada una de las botellas. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas saber el peso de cada botella, tanto nueva como vacía. ¿Okay? ¿Cuáles son los contras? Debes conocer los estándares de cada una de las botellas. Esto es lo que les comentaba. Los que se quedaron hasta este momento, les voy a dar entonces una plantilla gratis, que es la que ustedes están viendo ahí en pantalla. Es una plantilla que hemos creado donde ya están incluso agregadas las fórmulas para hacer esos cálculos. Allí se las estoy colocando. Ya de todos modos se las voy a mostrar de una vez cómo se utiliza. Y quiero por ahora compartirles un video de cómo hacer el pesado de las botellas, y vamos entonces a aprender luego a cómo cargar todos esos datos en la plantilla. Ok, para esta prueba de inventario vamos a utilizar Brugal Extra Viejo. Tengo acá una botella totalmente nueva con su sello y una botella vacía, una botella usada. Vamos primero que nada a verificar la cantidad que posee esta botella. Son 700 ml. Esto nos va a ayudar para luego completar nuestra tabla. Entonces vamos primero a pesar esta, que es la botella nueva, y nos da un peso de 1200 gramos. Eso lo vamos a apuntar aparte. Y ahora vamos a pesar la botella que está totalmente vacía, y esta nos va a dar un peso de 541 gramos. Eso lo vamos a ir apuntando en nuestra tabla. Ahora vamos a hacer lo mismo con una de Campari. Esta botella de Campari está totalmente nueva, está sellada, no la hemos abierto todavía. Vamos a verificar igual qué cantidad trae esta botella. Trae 75 centilitros, que vienen siendo 750 mililitros. Vamos a pesar la nueva sin destapar, y nos da un peso de 1288 gramos. Ahora lo que voy a hacer es utilizar este envase para retirar todo el líquido de la botella, para entonces pesar esta botella vacía, ya que no tengo ahora mismo una botella vacía para hacer este experimento. Vaciamos completamente el contenido, colocamos la tapa y pesamos. Y esto nos va a dar un peso de 495 gramos, la botella vacía de Campari. Y fíjense lo que vamos a hacer ahora. Voy a utilizar un jigger de 1 onza, y lo que voy a hacer es agregarle 1 onza para que hagamos esa comparación con los cálculos que vamos a hacer en nuestra tabla, en nuestra plantilla. Voy a agregar 1 onza de Campari y lo voy a colocar en la botella.
Ya luego de agregar la onza de Campari vamos a pesar nuevamente y ahora nos da 520 gramos con una onza. Voy a hacer lo mismo ya manteniendo esa onza que tengo allí, voy a agregarle una onza más para que verifiquemos cuál sería el peso de esta botella con ya 2 onzas de Campari. Serían 547 gramos. Ok, pues espero que hayan disfrutado el video. Fíjense, les estoy mostrando por acá lo que es la plantilla que les voy a dejar. Esta plantilla recuerden que podrán descargarla en el primer video, en el primer comentario de este video. Ok, fíjense que acá les estoy dejando toda la información. Esto que ustedes ven acá es lo que se llama estándar por botella, es lo que les había comentado. Por cada botella ustedes van a necesitar manejar un estándar, ¿okay? Que ustedes lo van a ir definiendo poco a poco. Acá donde dice bebida, ustedes van a colocar la marca. Fíjense que aquí incluso les coloqué una leyenda. En bebida van a colocar la marca del licor, del licor a inventariar. En la presentación vamos a hablar acerca de la cantidad de mililitros u centilitros que trae la botella. Y acá en onzas vendrían siendo la cantidad de onzas que hay por mililitros. O sea, si la presentación es de 700 mililitros, te va a decir de una vez él cuántas onzas sería eso. ¿Okay? Ya tiene la fórmula aplicada allí. Peso lleno vendría siendo cuánto pesa la botella nueva sellada y cuánto pesa la botella vacía. Acuérdense que ustedes tienen que ir agregando esa información. Y aquí en peso de onza, cuánto pesa cada onza. ¿Okay? ¿Cuál sería el peso por onza? Aquí también está la fórmula de una vez de cómo se calcula. Y acá donde dice inventario, ¿okay? Es donde ustedes van a trabajar cuando vayan a hacer el inventario ya después de haber definido este estándar por botella. ¿Okay? Después que ya tú definiste la cantidad de estándares que necesites para tu bar, tú vas entonces a comenzar a hacer el inventario inicial. ¿Okay? Recuerden que todo esto trabaja de manera lineal. Si yo coloco aquí, por ejemplo, ya vamos a hacer una prueba, yo coloco aquí, por ejemplo, Bombay, ya yo sé, entonces voy a colocar aquí que la presentación es de 750 mililitros, cuánto pesa la botella llena, tengo que pesar la botella llena, pesar la botella vacía y ya la plantilla me va a ir haciendo todos los cálculos que yo necesite. Ahora, cuando yo comience a hacer mi inventario, ya por primera vez, yo voy a colocar entonces aquí, ya teniendo ese estándar, donde dice peso inicial, voy a colocar cuánto pesa la botella con todo y su líquido que tiene actualmente, ¿okay? Porque ya yo definí el estándar. Entonces allí coloco cuánto pesa la botella y él de una vez aquí me va a decir, según los datos que ya yo le coloqué en el estándar por esa botella, él me va a decir cuántas onzas quedan en esa botella, ¿okay? Por eso les decía que ya después que definimos los estándares por cada uno, es sencillito. Vamos a hacer de hecho una prueba por acá con los datos que ya teníamos de ese video. Habíamos dicho que primero la prueba la hicimos con el Brugal Extra Viejo, con la presentación de 700 mililitros, que ya vendrían siendo, fíjense que él me lo calcula de una vez, vendrían siendo 23.33 onzas. El peso de la botella llena, la botella nueva, dijimos que eran 1200 gramos. Y la botella vacía pesa 541 gramos. Y él me está diciendo una vez que el peso por cada onza es de aproximadamente 28.24 gramos. Aproximadamente por cada onza. Como yo les había comentado antes, recuérdense que no es igual con cada licor. Cada licor tiene un peso diferente, entonces debemos definir siempre todo este estándar. Luego hablamos del Campari. Hicimos la prueba con el Campari, dijimos que esta es una presentación de 750 mililitros ahí en el video, que vienen siendo 25 onzas en la conversión. Dijimos que la botella pesaba 1288, la botella nueva, la botella llena, y la botella vacía tenía un peso de 495 gramos. Por lo tanto, aproximadamente cada onza pesa aproximadamente 31.72 gramos. ¿Okay? Fíjense la diferencia con el extra viejo. Y hicimos por ahí una especie de inventario inicial en el que agregamos una onza y dijimos que el peso ahí llegó a ser 520 gramos. ¿Okay? El peso de esa botella. Fíjense que allí no me llegó exactamente a la onza, 0.78 onzas, porque no llegamos exactamente a la onza. Luego hicimos la prueba con 2 onzas, que eran 547 gramos, y fíjense que allí me está dando aproximadamente
639, o sea, casi llega a las 2 onzas. ¿Okay? Entonces ya yo con esto puedo utilizarlo para hacer los inventarios. Acuérdense que lo que deben hacer es crear todos los estándares para las bebidas que ustedes tienen, y luego que ya ustedes hagan por primera vez eso, ya les va a servir toda esta plantilla. Espero que les pueda servir. Si no han entendido el video, pueden retroceder las veces que sea necesario para verlo y para chequear esa plantilla. ¿Okay? Si tienen alguna duda, alguna consulta sobre ella, con mucho gusto me pueden escribir y los puedo ayudar. ¿Okay? Ya para ir cerrando este video, espero que les haya gustado, les haya sido muy informativo. Me gustaría que dejen sus dudas y sugerencias y comentarios en la parte de abajo, que con gusto nosotros los vamos a responder. Y ya por último, para cerrar, me gustaría preguntarles sobre qué les gustaría que hablemos en el próximo video, sobre qué les gustaría aprender. ¿Okay? Allí les estoy dejando nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, donde están viendo ahora el video. Así que lo mejor que les puedo decir es que se suscriban si quieren seguir recibiendo este tipo de información, y con mucho gusto vamos a seguir aprendiendo juntos.